no se pueden igualar las desigualdades sociales, las nuevas desigualdades de la sociedad contemporánea. Piensen ustedes, porque esto se da en contexto de grandes disfunciones sociales. Chile tiene 2 récords mundiales. El primero, que cuando yo lo digo en Europa no me lo pueden creer, que hoy día el 75% de los niños nacen fuera del matrimonio. Esto significa en la práctica una monopaternidad ejercida generalmente por una mujer sola, que deberá por la crianza, pero también por la subsistencia de sus hijos. Hay un dato que a mí me conmueve. El 40% de las mujeres llegan a parir solas a los hospitales públicos y salen de ahí sin acompañamiento alguno. Entonces, los avances en la monopaternidad o de los embarazos adolescentes, además se distribuyen en forma muy desigual en los distintos estratos socioeconómicos. 20% de ellos corresponden a las comunas más pobres y 2% a los barrios altos. Ahora, el problema principal, creo yo, fue la conformación de la nueva mayoría, que incluyó desde el Partido Comunista a la democracia cristiana. Ahí se determinó que el país tenía que entrar en un nuevo ciclo económico y político, cuyo núcleo central era la reconstrucción de la sociedad a partir de la idea única de la igualdad material de todos a ser impuesta desde el Estado en todos los ámbitos de la vida nacional. Yo creo que el factor decisivo fue la incorporación del Partido Comunista a lo que había sido la concertación. El Partido Comunista tiene un objetivo sostenido, explícito, entre comillas, el desmantelamiento de una economía de mercado capitalista, y para ello estimó necesario terminar con los acuerdos de consenso en los gobiernos anteriores. Bueno, se conformó una alianza con el propósito explícito de poner fin a los contenidos neoliberales para cambiar las estructuras para que ello culminara en una nueva constitución. Voy a faltarme algunas partes, porque si no... Bueno, esto tuvo muchas consecuencias muy nefastas. Yo creo que en primer término tiñó la interpretación de nuestra historia reciente y tuvo mucho éxito, paradigma mediante, en desprestigiar. A ver, Paradis es uno de los escritores de historia, porque no me atrevo a llamarlo historiador porque no lo es, esto queda grabado, pero que le vamos a hacer, más vendido en Chile. Bueno, esto tuvo éxito entonces en desprestigiar todos los logros de 3 décadas de gobierno, que nos dieron más que mal una transición a la democracia sin precedentes en la historia del fin de las dictaduras, estabilidad política, crecimiento económico y avances en todos los parámetros de bienestar social. Entonces, comenzaron a desvalorizarse el problema de la pobreza, porque el paradigma de la desigualdad como único criterio válido de análisis hizo olvidar la existencia de más de 2 millones de chilenos en ese momento, pero hoy día, con los inmigrantes, con el deterioro económico, a pesar de que se dice que en la última que la pobreza ha disminuido, la verdad es que no calculan, no encuestan a quienes viven en campamentos, y esa es la instancia que más ha crecido en los últimos tiempos. Y los 500.000 jóvenes ninis que no trabajan, que no estudian, sin futuro, ni esperanza, sin nada que ganar y nada que perder, los viejos sin ahorro suficiente para las expectativas de vida, eso pasó a ser absolutamente secundario, porque lo único importante era quitarle patines a quienes habían logrado ponerse los patines. Y así, después de una larga etapa de una percepción positiva respecto al futuro, se cambió súbitamente el paradigma, y lo único que empezó a importar es la aplicación de la igualdad. Ahora,
Esto tiene el agravante de que esta nueva clase media emergente es muy frágil, vulnerable, llena de expectativas, pero con salarios muy bajos. En promedio son entre 400 y 500 mil pesos, y por lo tanto cada familia depende de varios ingresos por familia para mantener este nuevo estatus. Y por lo tanto su seguridad está radicalmente ligada a la continuación del crecimiento económico, de los empleos y de los incrementos salariales. Bueno, el deterioro del crecimiento económico de los últimos 10 años quitó la fuerza motriz del sistema, por cuanto si una persona pierde el trabajo en una familia, existe la posibilidad muy amenazante para quien ha vivido en la pobreza de volver a vivir en la pobreza. Entonces los ingredientes culturales, económicos, sociales estaban ahí para la tormenta perfecta. Una población joven con muchos más años de escolaridad que sus padres, lo cual produce movilidad social, pero crea tensiones con las familias de origen y necesariamente conduce a una profunda brecha generacional y a un cuestionamiento de los valores y de la autoridad de los mayores. Un modelo basado en la promesa de más crecimiento y más consumo, sin una contención valórica o de un sentido de la justicia que esté ligado a ese sistema. Una meritocracia incompleta, y en este clima sobreviene este súbito deterioro económico y del consumo, y las personas quedan con las mismas expectativas, las mismas demandas, las mismas deudas y con creciente incapacidad para satisfacerlas. Ahora, es posible que si no hubieran existido los factores negativos institucionales y políticos, el curso habría sido diferente. Como también lo habría sido sin la concurrencia de grupos cuyo objetivo principal era la destitución del presidente, la destrucción del sistema capitalista y de la democracia liberal representativa, y los cuales a mayor ahondamiento estaban explícitamente dispuestos al uso de la violencia para lograr sus objetivos. Ahora, para ir más al núcleo de lo que deberíamos conversar, a ver, todos sabemos cuál fue la secuencia, ¿no es cierto?, de posterior a octubre. A ver, el imperativo de desechar la Constitución del 2005, que introduce todas las reformas del Lago, es una idea originada en la izquierda más radical, de eso no hay duda, que busca la sustitución de todas las instituciones vinculadas a la democracia para elaborar una nueva Constitución. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos de esta situación en que no estaba en el programa del presidente Piñera, no era una demanda ciudadana? ¿Cómo llegamos a el 12 de noviembre? Bueno, yo soy de la opinión que cuando se escriba la historia de los sucesos, el 12 de noviembre será, sin duda, visto como el verdadero turning point en este drama. Y aquí yo quiero recordar que ese día, el día de mayor violencia, convocado por la Mesa de Unidad Social, ¿vale? Sí, por el Partido Comunista, todos los partidos de oposición, desde el comunista a la democracia cristiana, firmaron una declaración pública afirmando que, comillas, la ciudadanía movilizada, vale decir, la calle, no los electores que conformamos la ciudadanía tradicional, había, comillas, corrido el cerco de lo posible, y que requeríamos una nueva constitución emanada de esa misma ciudadanía movilizada para, comillas, establecer un nuevo modelo político, económico y social, y que el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos. Cierre comillas. En suma, se proclamó que la soberanía popular ya no residía en la nación, menos aún en sus legítimos representantes en el Congreso, que con ello abandonaban sus obligaciones como poder constituyente, sino en aquellos que se movilizan pacífica o violentamente, y que los problemas se deben resolver
no por medio de la deliberación democrática, sino por la vía de los hechos consumados. En otras palabras, yo creo que este proceso constituyente en el cual todavía nos encontramos, nace de esta transformación radical de las estructuras de poder y del abandono por el Congreso de su responsabilidad a manos de los manifestantes en la calle. Dicho eso, y aquí yo sé que es un punto abierto a discusión, el presidente esa tarde, creo yo que optó, a mi juicio, con sabiduría, por la búsqueda de una salida política a la crisis y ofreció un acuerdo por la paz sobre la base del fin de la violencia, que no sucedió, una agenda social de políticas públicas, en fin. Y 3 días después se logró, sin el concurso del Partido Comunista y de la mayoría de los partidos del Frente Amplio, un acuerdo para convocar a un proceso constituyente en que la ciudadanía tenía que decidir si aprueba o rechaza una nueva constitución, etc. La verdad es que ese día habían, en lo fundamental, 2 opciones. El estado de sitio, nuevamente, que una semana anteriormente había tenido muy poco efecto en resolver el problema de la violencia. La respuesta había sido muy disímil en distintas partes del país, había sido disímil entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces yo ahí recomiendo que leer el libro de Gonzalo Blumer, porque cuenta día a día, detalle a detalle, cómo fue la deliberación. Y yo creo que en ese momento en que la democracia tenía ya un pie en el abismo, yo creo que la gente olvida cuán cerca estuvimos de un desenlace absolutamente impredecible. Se haya optado por por no eludir el problema del orden, el problema de fondo, para conseguir en lo inmediato el restablecimiento del orden público a cualquier precio. Yo creo que el precio habría sido tremendamente alto si es que hubiera sido eficaz. Yo me temo que no habría sido ni eficaz y que el costo ¿cuántos muertos? ¿Cuántos muertos de una población sin armas de fuego? ¿Cuál habría sido la reacción internacional a aquello? Bueno, en fin, yo creo que, pero eso lo podemos discutir porque yo sé que no es algo que constituya. Bueno, voy a dejar hasta aquí para que podamos hablar de los temas que a ustedes les interesan. Tuvimos, la verdad, que yo no sé si es suerte, o en realidad tenemos un país infinitamente mejor de lo que teníamos, y que al permitir a través del voto obligatorio, cosa que yo en su momento me opuse, y que estoy dispuesta a revisar, por supuesto, al dejar expresar su voz a esa mayoría silenciosa, tenemos la aberración de la Convención Constitucional anterior, fue rechazada por una mayoría enorme. Ahora estamos todavía en el dilema de qué va a pasar con el Consejo Constitucional actual y cuál va a ser la respuesta ciudadana a la propuesta que se haga. Yo siempre me preguntan cuál es mi pronóstico. Los historiadores somos pésimos para el pronóstico, y yo siempre digo que me debato entre 2 afirmaciones que ha hecho la presidenta Bachelet. Una que dice que ella es rehén de la esperanza, y la otra que dice cada día puede ser peor. No sé cuál. Así que los invito a que intercambiemos. Muchas gracias, Lucía. ¿Hay alguien que quiera abrir la... José Ignacio Pablo, autor del texto que cuenta... Ah, perfecto. Sí, estaba... Qué bueno, porque no alcancé a leerlo detenidamente, pero sí en diagonal. Y me parece interesantísimo. Ahora, comparto el diagnóstico. O sea, yo creo que una de las causas de los problemas de la modernidad tiene que ver precisamente con eso. Ahora, yo no creo que la política pueda dar una respuesta. Bueno, claro. Eso es verdad. Pero yo creo que algo que lo que sí vamos a compartir
quizás porque estaba más abajo en el guía de propuesta, el tema sobre lo que podríamos denominar la crisis de la familia, que usted Absolutamente. lo mencionó. De hecho, yo me acordaba viendo una conversación que usted tuvo con Daniel Mansuy, con Cristóbal Veloz hace unos meses, Sí, y que también mencionó el mismo dato de la cantidad de mamás que llegaban a parir a sola. parir solas. Mi pregunta tiene que ver con eso. Si usted cree que muchas de las cosas que mencionó, uno ve también que usted las dijo, Carlos Peña también las ha mencionado, distintos personajes por el estilo. Pero hay que decir, el tema de la crisis de la familia, a pesar de que es una causa más indirecta, pero por supuesto muy importante, es un gran ausente de los mencionados como causas de lo que ocurre en el país. Si usted cree que eso es así, ¿qué rol le corresponde a la política o instituciones como esta, por ejemplo, en hacerla notar más, digamos? Así es. A ver, esto tiene que, yo creo que es un problema mundial, pero creo que en Chile es más intenso. Este deterioro tiene menos contrapeso. En el muy interesante libro de Fukuyama, Trust, Confianza, creo que se llama en castellano, él apunta a cómo es la familia aquella que genera las condiciones para crear capital social. Es allí donde se genera la confianza. Y por lo tanto, y la confianza es en el fondo el cemento que consolida las instituciones democráticas. La verdad es que, por ejemplo, hoy día, ¿cuál creo yo que es el síntoma más radical de la discusión constitucional que se está llevando a cabo? Es la falta de confianza. O sea, unos temen que la protección de la vida va a llevar a la abolición de las tres causales, y los otros temen de que si no se hace algo se va a llevar al aborto libre. Entonces hay una... Ahora, es súper difícil en un país ideológica y valóricamente tan fragmentado. ¿Qué se puede hacer? Yo en eso me siento, o sea, es tremendo porque uno opta por el círculo chico, o sea, la sociedad civil tiene que hacer algo, las familias tienen que hacer algo, los colegios que creen en estos valores tienen que hacer algo, pero yo no veo cómo la política puede dar una respuesta. Sí. Solo, Sí, por favor. El más es que estoy bueno con eso. Yo recuerdo que en esa conversación que tuve con Mansuri y con Cristóbal Veloz, Daniel Mansuri hizo una mención algo que me parece muy importante, de cuando que desde el punto quizás de repente más liberal de centro, por decirlo así, está esta idea de que el Estado debería ser neutro frente a las distintas concepciones de familia. Y eso es una manera distinta de decir que, por ejemplo, frente al problema del abandono paterno, porque uno puede decir, bueno, pero lo que deviene de ahí es un tipo de distinto familia igualmente válido. Pero creo yo, digamos, que quizás el Estado frente a ese tipo de situaciones no debiese ser indiferente, o sea, debiese haber políticas dirigidas... A ver, yo creo que ese tema debe enfrentarse desde la perspectiva, no desde una perspectiva religiosa ni moral, que por supuesto tiene connotación religiosa y moral, pero económica, social, porque la verdad, y es tal la cancelación de ideas como las nuestras, digamos, que uno apenas se atreve a decirlo, pero la verdad es que la evidencia empírica muestra que la familia conyugal es el mejor medio para reproducir y para criar a las nuevas generaciones. Eso está... fíjense que hay un estudio en Inglaterra de que los hijos de familias monoparentales tienen más índices de mortalidad infantil, por la sencilla razón que la crianza es un problema tremendamente complejo y por lo tanto requiere a dos personas. Y la verdad es que eso se agrava además por la incorporación de la mujer al mundo laboral, que es algo que ahí está y ahí va a estar y trae muchas satisfacciones a muchas mujeres, no a todas, porque muchos trabajos no son lo mejor que le puede pasar en la vida y tal vez preferirían estar en su casa. Pero, en fin,
Entonces, yo creo que hay que abordarlo. ¿Cómo? Hay medidas tributarias, por ejemplo. Yo siempre he pensado que no es posible que el matrimonio no tenga ninguna connotación tributaria. Yo tengo una amiga que el marido le compró un auto. Y bueno, y fue un drama porque entonces ella no tenía cómo justificar la compra del auto. Entonces el marido le había dado una donación. Bueno, eso es absurdo. Debería haber algo tributario que reconociera, pero yo lo veo tan inviable hoy día, con una proporción tan grande de personas. Piensa tú que en el gobierno de Pinochet o de Plan definió la familia como las personas que viven bajo un mismo techo. Entonces, yo creo que está tan difundido que ojalá se pudiera, pero lo veo súper difícil. Muchas gracias.